Bueno, y el jueves pasado la legislatura de Santa Fe, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, trataron temas realmente muy sensibles para la administración pública en general. Rescato la sanción definitiva del pase a planta de más de 3.000 personas, 3.000 empleados públicos, que van a tener la certeza de tener la estabilidad, como se suele decir, de aquí en adelante. Esto no es un dato menor, la estabilidad ciertamente cuando uno no la tiene, es un ruido constante que tiene en la cabeza y es la sensación de que en cualquier momento, más allá que el empleo público es muy seguro, puede perder esa posibilidad. Y también quedaron pendientes, se trataron, pero quedaron pendientes también de alguna manera otros proyectos de ley o de leyes que tenían o que perseguían la idea de garantizar, a mi criterio no, lo charlamos con Fede hace algún tiempo también, un mejor servicio y calidad de justicia y seguridad. También lo vamos a abordar dentro de un ratito sobre el cierre con Fede, que quedaron pendientes. Y me parece muy importante que se dio un paso interesantísimo en relación a lo que se considera la ley de leyes, el presupuesto provincial de recursos y gastos para el 2015, el último que podrá, que es exclusivamente diseñado con la lapicera de Ciara y Bonfatti, el último porque ya el próximo tendrá la intervención del gobernador que gane las elecciones en el 2015. Pero para este tema, para el último que les mencionaba, para presupuesto, vamos a charlar hemos invitado a una especialista en seguir la letra fina del presupuesto, y antes de presentarla a ella, lo presento a mi compañero Federico Gianre. ¿Qué tal, Fede? Buenas noches. Buenas noches. Y casi una sorpresa la media sanción del presupuesto por parte de la Cámara de Senadores el jueves pasado. Todo hacía prever que, si bien había cierta celeridad en las gestiones, en las reuniones con los funcionarios del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Ingresos Públicos, que posiblemente se iba a demorar un poquito más. Sin embargo, lo que se demoró en todo caso fue el comienzo de la sesión, pero tenía que ver eso con ultimar algunos detalles relacionados con esto. Y el jueves mismo, ¿no?, ya tuvo media sanción del presupuesto, fue por unanimidad. Estamos hablando de alrededor de 76.000 millones de pesos, Héctor. El último presupuesto del justicialismo apenas si estaba en los 8.000 millones, ¿no? Esto hay que explicar, un intenso proceso inflacionario, pero también la expansión del gasto, tanto en personal como en obra pública y en otras cuestiones que, bueno, amerita un análisis muy meticuloso, y sobre todo cuáles pueden ser las expectativas respecto del año que viene, ¿no? En materia de obras, en materia de gasto corriente, en materia de cuestiones tributarias, todos esos temas. Marcela Eberhard está como invitada. Buenas noches, Marcela, gracias por haber venido. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué primera lectura haces del presupuesto? Bueno, la primera lectura fue la media sanción aprobada el jueves, sobre tabla. Hay una metodología constante que está utilizando el gobierno de incorporar reforma fiscal en la ley de las leyes, como bien nos decías, en el plan de acción del gobierno a través de la asignación de recursos. El tercio del presupuesto tiene modificaciones de la ley impositiva, tiene modificaciones en tasas retributivas de servicios, tiene modificaciones en impuesto inmobiliario, modificaciones en ingresos brutos, en patente. Y esto realmente no es una metodología que nosotros querramos abonar, ni mucho menos, porque resistimos esta forma, porque no podemos dejar al gobierno sin presupuesto. Es una herramienta de gobierno, es una herramienta, digamos, de dirección válida y genuina que los gobiernos deben tener, pero también nos fuerza a tener que analizar reforma fiscal dentro de un presupuesto que no tendría que ser así. Lo hacen con el argumento de la actualización, porque claro, está casi todo a un 30%. Mira, hay cosas al 30%, hay cosas al 500% y al 100%. ¿Al 500%, por ejemplo? Al 500% tenés en tasa retributiva de servicios lo que es el pedido que vos vas a catastro a pedir un informe, tenés un claro, incremento de... Esas operatorias previas a las adquisiciones de terrenos, por ahí. Sí, exactamente. 500%. El 500%. Cuando vas a hacer los trámites de catastro, quienes son abogados, quienes son escribanos, que tienen que hacer cuando muchas veces haces alguna transferencia o tenés que regularizar situaciones, los módulos tributarios se han incrementado también cuando hasta pedís el certificado de libre multa o de libre deuda de patente, el módulo tributario se ha incrementado al 100%, y esto hace que muchos de los incrementos sean del 30%, pero que muchos otros sean mucho mayores, y esto uno lo ve con algo de resistencia. El Ejecutivo pretendía cambiar esta deducción que se hacía entre el DREI e ingresos brutos del 9%, que ya recordemos al televidente que era el 10 antes, el 2013 fue el 9%,
y ahora lo que se pretendía es el 5%. Es decir, vos ya pagás ingresos brutos. El DREIS podías deducir un porcentaje. El Ejecutivo pretendía que se deduzca menos, que se deduzca solamente 5%, y esto hacía que una recaudación de 520 millones venga a acrecentar las arcas públicas. Lo que nosotros decimos que vemos que hay mucha presión fiscal. Y esto el comerciante lo va a ver porque los mínimos subieron. Miren, el inmobiliario urbano y suburbano no solamente subieron al 30% general. O sea, señora, usted tiene el impuesto inmobiliario de su casa el año que viene. Independientemente de la categoría. Independientemente de la categoría, 30% más. Pero a su vez, si teníamos un mínimo de 200 y pico de pesos, pasó a 345 en términos suburbanos, y lo mismo en el urbano. O sea, los mínimos también subieron. Y esto impacta. Lo mismo pasa con respecto a las tasas retributivas de servicios. Bueno, pero uno diría, bueno, de pronto se empiezan a crecer las partidas en materia de obra pública, de gastos de bienes de capital, y a lo mejor todo eso se podría haber reflejado en el crecimiento de esas partidas. Estaríamos de acuerdo si la ejecución de la obra pública tuviéramos la evidencia que así fuera, y alentaríamos porque creemos en un Estado fuerte y presente y con financiamiento y con recursos. El último dato que tenemos a septiembre de 2013 da cuenta de que solamente el 50% de los recursos para obras de capital, para obra pública, se utilizaron. Y esta tendencia viene siendo una constante en los gobiernos socialistas, que tienen mejores recursos en obra pública, pero no lo ejecutan, encubriendo el déficit. O sea, tapan el déficit que hay, porque vamos a cerrar con un déficit importante. El ministro de Economía lo ha dicho, que es tentativamente lo que pasó en el 2011, que fueron más de 1.600 millones de déficit. Nosotros decíamos, si se hubiera ejecutado la obra pública este año en su totalidad, tendríamos más de 2.000 millones de déficit. O sea, no tenemos un presupuesto equilibrado porque se demora siempre la obra pública. Y esto claro, y es la variable de ajuste o el fusible. Es la variable de ajuste. Y ya de por sí el presupuesto reconoce una menor actividad económica. Habla que va a haber solamente un 2,8% del Producto Bruto Geográfico, que es todos los bienes y servicios que se producen dentro del territorio provincial. Sí, también por ahí esas variables macro se ponen en consonancia con las del presupuesto nacional. Muchas veces sí. Nosotros tenemos una inflación prevista distinta al presupuesto nacional. Hay una inflación prevista del 18%, un valor del dólar del 9,45%, que eso se toma de las variables macroeconómicas del presupuesto nacional. Como vos bien decías, hay recursos e ingresos por 76.600 millones de pesos, va a haber gastos por 75.800 millones de pesos. Eso da que hay un resultado positivo. Nunca se termina con un resultado positivo, hay siempre un déficit, y esto muchas veces se cubre con la paralización de la obra pública. Vos mencionabas recién que dentro del presupuesto, del proyecto de presupuesto, hay una modificación, y lo has enumerado, de ciertas cuestiones fiscales. Sí. ¿Pensás que eso es ilegal y que debe ser a referéndum de la legislatura, digamos, modificar las alícuotas de distintos tributos, o se puede hacer legalmente esto? Se puede hacer legalmente porque lo hace. ¿Pero lo cuestionás? Lo cuestionamos como metodología, porque tienen que ingresar una ley de modificación de la ley impositiva. Porque dentro del plan de acción nos meten modificaciones cuando tiene que ser una materia aparte y puntual para debatir, con el sector productivo sobre todo. Nosotros decimos esta metodología de incorporar un tercio del articulado en modificación de alícuotas de tasa de retributiva de servicio no es la mejor práctica. A nivel nacional, por ejemplo, no pasa. Pero no es ilegal. No es ilegal. Lo que es ilegal es lo que quiso hacer Bonfatti con el decreto 200, allá por el 2012, claro, que quiso aumentar la alícuota de ingresos brutos. Claro, porque tocaba alícuotas. No, pero en aquel momento después se fue declarado inconstitucional. Fue por el Tribunal de Cuentas. Nosotros presentamos un proyecto de ley declarándolo inconstitucional y finalmente nos dieron la razón. El gobernador, cuando lo envía dentro de un mensaje de una ley, es correcto. Lo que nosotros decimos que no es una práctica sana para el debate de la ley de las leyes, porque supuestamente vos tenés un plan de acción que vas a hacer, qué vas a hacer y con cuánto le vas a quería preguntarte, Pafe, sobre la polémica que hay alrededor de lo que se denomina en el proyecto de obras, la implementación del programa de obras menores, que tiene como podríamos decir, discriminados a las ciudades de Santa Fe y Rosario. Es una explicación más larga la que se puede dar sobre este asunto, pero lo concreto es que en términos prácticos hay un fondo que no llega a Santa Fe y Rosario, y que algunos sectores están diciendo con contundencia que los senadores están operando en contra, los senadores en general están operando en contra de esta posibilidad. ¿Cómo lo ves vos, digamos, de Veo que has relatado una realidad, porque nosotros somos autores, todos los diputados del departamento de la capital, somos autores de la iniciativa que tuvo despacho, que tuvo media sanción, en donde se incluye a Santa Fe Rosario, porque como el televidente sabrá, el fondo de conurbano quedó planchado.
hoy por hoy no representa, no significa presupuestariamente, no está a la altura de los recursos que se necesitan para hacer obra pública en muchos de los barrios de Santa Fe. Nosotros militamos muchísimo este proyecto, logramos la sanción, fue por unanimidad, esto es importante decirlo. Pretendíamos que la automaticidad de los fondos, que beneficia a comunas y a municipios justicialistas y no justicialistas, que poner que el 35% de los fondos puedan ser usados en gastos corrientes para la mayoría de municipios y comunas, no para los de primera categoría, es decir, Santa Fe Rosario, iba a ser alentador, iba a dinamizar un poco la actividad en las gestiones locales, y esto la verdad que no se dio, y tampoco se dio, que teníamos despacho favorable en presupuesto, autorizar para los bonos de fin de año a los municipios de comuna ese 25% de la media sanción de escuché un intendente que decía, no sé si esto fue una tradición del inconsciente o fue un mensaje hacia alguien, decía, qué importante sería para... Fue Corral, digamos, porque si estamos hablando de Santa Fe o Rosario, yo le escuché a Corral decir esto por lo menos. Dijo, qué importante sería tener el fondo de obras menores para pagar el bono de fin de año. Pero eso es una contradicción en realidad, porque si es para obras menores, me imagino que no se puede imputar otra cosa, ¿o sí? Bueno, no se puede, excepto que se ha venido haciendo en las legislaturas estas autorizaciones, pero para el caso de Santa Fe Rosario, la ley que nosotros aprobamos con media sanción lo prohíba expresamente, lo prohíbe para Santa Fe Rosario, no para los otros municipios de comuna, porque realmente, Héctor, esto no llegan a pagar los bonos ni los aguinaldos a fin de año. Nosotros teníamos en la Comisión de Presupuesto aprobado esta excepción que se da siempre a fin de año, y al no tener sesión por otros inconvenientes políticos no pudimos darle sanción definitiva, porque venía con media sanción del Senado y habilitaba a que los municipios y comunas puedan utilizar el 25% para los bonos el 25%, el 25% del monto total. Solamente. Sí, en distintos años fueron distintos porcentajes, ya las modificaciones de obras menores iba a determinar un porcentaje fijo para que quede, pero bueno, también lo puede incluir el gobernador en extraordinarias, este tema, ¿o no? Puede incluir en extraordinarias, como lo va a tener que incluir el presupuesto, porque ya también, no estamos más en ordinaria, va a tener que incluirlo para que lo tratemos en diputados. Yo me preguntaba qué le pueden llegar a decir los senadores de justicialismo que se oponen a estas modificaciones al Fondo de Obras Menores, a sus presidentes comunales y a sus intendentes, pero al mismo tiempo después pensaba, ¿no? Si de pronto tienen casi 400.000 pesos por mes para repartir discrecionalmente y casi sin rendir cuentas estos senadores a través del Fondo de Fortalecimiento Institucional, a lo mejor de esa forma lo solucionan y aplacan los reclamos, quizás, ¿no? Ahora, ustedes siempre se transforman en contralores, o permanentemente son contralores de alguna manera de la ejecución del presupuesto. ¿Qué van a tener que controlar en cuanto a obra pública, como para que lo pueda visualizar el televidente de la ciudad de Santa Fe, de la región, en cuanto a obras, de lo que se debería concretar en este 2015 que va a empezar? Claramente el seguimiento y digamos, el cumplimiento de los plazos. Nosotros estuvimos viendo que, por ejemplo, para la Ruta 1 hay 145 millones de pesos para poder finalizarlo, no así un presupuesto significativo para la parte de hospitales, tanto el nuevo Hospital Iturraspe como el Semafé, que van a ser etapas, van a ser los cerramientos, pero no se van a terminar en su totalidad. Estas promesas vienen, si ustedes recuerdan, del 2012. Hay montos simbólicos el monto para refaccionar o para poner en valor comisarías en toda la ciudad de Santa Fe de 10.000 pesos, de 5.000 pesos. Lamentablemente, cuando estuvimos viendo el detalle de las obras, el listado de obras analíticas por departamentos, vemos que falta mucho, que hay recursos, como estábamos diciendo, pero que en obra y en lo que al ciudadano le puede llegar a interesar, falta mucho para lograr digamos, un umbral de exigencia mínimo para tener seguridad, para tener mejor salud, mejor educación. Más allá que los presupuestos tanto de educación, de salud y seguridad son los estrellas de este presupuesto, son los que se llevan la mayor parte. ¿Pensás que, ya como una de las últimas preguntas, que el justicialismo está durmiendo la siesta en relación a las otras fuerzas que tienen vocación y voluntad de poder en Santa Fe, como el PRO, con Miguel del Cer y el socialismo, con Lifchit, en materia en clave de pensar el 2015 como candidatos y ya presentando sus propias propuestas? Y el justicialismo sigue dando, bueno, tiene buenos candidatos, pero sigue dando vueltas en relación a lo que se denomina la unidad del PJ. Y en ese marco, una segunda pregunta. ¿En qué esquemas te gustaría estar a vos en el 2015 dentro de la estructura del PJ? Ya se sabe que lo charlamos en otra oportunidad, no perteneces más a un sector, por ahí hay gente desprevenida que no lo sabe, pero hace un tiempo que ya estás dentro del PJ.
¿cuál sería tu voluntad, tu idea dentro del 2015 participar en este marco de unidad? Perfecto. No creo que el justicialismo esté durmiendo la siesta. Lo que sí creo es que se está trabajando con más individualidades de las que uno podría desear para armar un esquema colectivo y con vocación de poder real. De que cada uno está cuidando una parte de lo que tiene y quiere preservarlo. Y que lo que no se logró y que va a ser difícil que se logre es una gran mesa del consenso, este pacto de la Moncloa con respecto a la sobrevivencia de un partido que tiene todo, pero bueno, que está faltando esta vocación de dejar de lado la individualidad y pensar en colectivo. Personalmente yo estoy trabajando muy de cerca del presidente de la Cámara de Diputados, de Luis Rubeo, estamos colaborando a instancias institucionales y coincidiendo políticamente con lo que se va a venir. Él va a estar trabajando para la provincia de Santa Fe, él lo ha manifestado como un candidato a diputado provincial. Se vislumbra que va a haber muchas listas de diputados provinciales, muchas listas de concejales y que a lo mejor los ejecutivos, que son los que lideran la transformación tan necesaria en la sociedad, va a encontrar algún tipo de dificultad de encontrar la figura que tenga el caudal de votos necesario para poder liderar un proceso de transformación que creemos que es totalmente necesario, tanto en la ciudad como en la provincia, pero que nos cuesta encontrar, no por dormir la siesta, porque a nadie le sobra nada y nadie tiene más que otro. A lo mejor estamos todos... Yo lo que veo también es que muchos senadores del justicialismo, ya que estamos hablando del PJ, digamos, y a propósito de lo que decía Fede recién, se sienten muy cómodos en ese rol de opositor con una bolsa grande para distribuir discrecionalmente y que tal vez prefieren seguir administrando esa pequeña caja y no escuchar, poner el oído en la gente que lo votó en los departamentos. Sí, ellos no sé si son opositores, yo creo que son oficialistas de su departamento, o sea, todo lo que sea para su departamento, lo mismo ha pasado con el endeudamiento. Nosotros aprobamos el endeudamiento que pidió el Ejecutivo y ellos aprobaron el endeudamiento de 2.200 millones, incluyendo obras que muchas de ellas nosotros las criticábamos, pero genuinamente, porque había presupuestos que estaban desfasados y que nos parecía que no era prolijo hacerlo de esa manera, incluyendo un listado de obra por departamento. Pero me parece que juegan el partido de la comarca de ellos, digamos, y ahí no hay una mirada un poco más amplia. Muy fuerte la crítica esa, está interesante. ¿Algo más, Fede, para el último? Muy breve, volviendo al presupuesto, la idea es acompañar, marcando estas cuestiones. La idea va a ser debatirlo en comisión, ver cada uno de los puntos de estos de impacto fiscal. Nosotros lo que sí creemos que es una herramienta que el gobierno debe tener, pero no sin debate, no sin profundizar cada uno de los artículos que se expresan. Hay cosas favorables, hay un buen monto para parques industriales, el sector productivo siempre sigue siendo relegado. Creo que lo que tiene que hacer la provincia de Santa Fe es generar políticas de empleo. Producción y empleo tienen que ser las estrellas en un presupuesto que hoy por hoy no lo vemos, ni hoy ni hace 6 años. Quedó casi incompleta sin quererlo, porque no le esquivas a la respuesta. Una de las preguntas que te hacía, y concretamente te pregunto, ¿sos la candidata del Movimiento Evita Intendente de Santa Fe? No soy la candidata del Movimiento Evita a Intendenta de Santa Fe. Agradezco que los compañeros hayan pensado, lo hemos charlado. Creo que hay que, como bien te decía, hay que definir en forma colectiva, hay que hablar con todos los compañeros del justicialismo. Creo que hay un candidato natural, que es Sebastián Piñata, que ha sacado una muy buena cantidad de votos, y creo que amerita un diálogo de acompañar a quien mejor esté preparado y sumar una estrategia en donde ganemos y no pensemos en qué gano o pierdo en términos personales, sino en términos grupales. Gracias, Marcela, por Gracias visita. a vos. Vamos a una pausa, ya volvemos vamos a hablar con Humberto Galarza del ANSES Regional Santa Fe. Ciertamente ha tenido un efecto interesantísimo la aplicación de una moratoria previsional. El primer mes ya se registraron un sinnúmero de peticiones y de atención a los interesados. Fue un anuncio de la presidenta hace algunos meses de inclusión, ciertamente inclusión social a un sector que estaba afectado por no haber hecho los aportes en un periodo de tiempo en la Argentina, en un periodo muy duro de tiempo que tuvo la República Argentina. Así que pausa y en instantes hablamos con Humberto Galarza.